Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 15 de marzo de 2024. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Los mercados están relativamente planos tras bajas el día anterior, impulsadas por un dato de precios al productor en Estados Unidos por encima de lo esperado. El yen sigue debilitándose a medida que crecen las apuestas de una subida de tasas del Banco de Japón. Esto luego que sindicatos japoneses consiguieron subidas salariales anuales de un promedio del 5,3%. Y el valor del Bitcoin retrocede tras alcanzar un récord de casi $74,000 el jueves. En noticias corporativas, fuentes indicaron que Estados Unidos planea conceder más de $6,000 millones a Samsung para ampliar su proyecto en Texas. La siderúrgica japonesa Nippon Steel se mostró decidida a completar su adquisición de US Steel. Esto después de que Joe Biden declarara que la empresa debía permanecer en manos estadounidenses. Y las acciones de la empresa de software Adobe caen tras entregar una débil estimación de ventas. En el Medio Oriente, Hamás propuso lo que denomina un acuerdo global de alto al fuego. Benjamin Netanyahu afirmó que el grupo militante sigue planteando exigencias poco realistas, pero se espera que el gabinete de guerra de su país debata el asunto. Pasando a América Latina, en Argentina, el presidente Javier Milei sufrió una derrota en el Congreso luego que el Senado rechazara su decreto de emergencia económica. El decreto vuelve a la Cámara Baja, donde puede ser desechado si no consigue una simple mayoría de votos. En México, la candidata presidencial del partido Morena, Claudia Sheinbaum, aventaja a su principal rival de la oposición, Xóchitl Gálvez, por 19 puntos porcentuales, según una encuesta de marzo. Como le dijimos ayer en este podcast, un reportaje de Bloomberg News reveló cómo la marca de ropa de lujo Loro Piana puede vender ropa hecha de lana de vicuña por miles de dólares, mientras que las comunidades en los Andes del Perú que obtienen la lana reciben casi ni un centavo en el proceso. Para profundizar sobre el tema, hablé con Marcelo Rochabrún, jefe de la oficina de Bloomberg News en Lima y autor del reportaje. Acá nos cuenta cómo llegó a este tema. Las vicuñas son muy famosas en Perú, están en el escudo de la bandera, son parte de la identidad nacional, pero tampoco es que la gente sepa exactamente económicamente qué pasa con una vicuña. Se habla mucho de las alpacas, que tienen una lana muy fina, pero las vicuñas tienen una lana aún más fina, la más fina del mundo. Y yo empecé a curiosearme por este tema cuando me enteré de una empresa Loro Piana. Yo viví en Estados Unidos y Loro Piana es una empresa de súper ultra lujo que vende chompas de $9,000, que es como entramos a esta historia. Y siempre me daba mucha curiosidad esta idea de que las vicuñas viven en las partes más pobres del Perú, que son los Andes y especialmente el sur andino. Y que cómo es esa relación entre la pobreza del sur andino con el hecho de vivir rodeados de vicuñas, que son la lana más fina del mundo y que tienen un valor alucinante, ¿no? Y así fue como llegué a esta historia y así fue como empecé a mirar el tema. Marcelo, en pocas palabras, ¿cómo se explica que un suéter de lana de vicuña se pueda vender a miles de dólares y a las comunidades les llega prácticamente nada? La fibra de vicuña es una de las fibras más escasas en el mundo. Solo existe en los Andes y la mayoría de las vicuñas están en el Perú. Entonces ya de por sí tienes una escasez de materia prima y aparte es la lana más fina del mundo, ¿no? Entonces el precio termina siendo una cosa que solo unos cuantos pueden pagar. Pero ¿cómo llega esa dinámica entre el alto valor en una tienda en Europa y el bajo precio en los Andes? Ahí sí hay unas dinámicas de mercado diferentes. Esta empresa Loro Piana empezó teniendo junto en un consorcio, un monopolio al acceso a la vicuña en los 90, que fue otorgado por el gobierno. Y ese monopolio le dio a Loro Piana una ventaja muy grande en el mercado. Y cuando se abrió el mercado, Loro Piana ya tenía una posición dominante y mantuvo esa posición dominante. Y también el marketing de Loro Piana, el acceso a los clientes millonarios, le da a Loro Piana una posición muy ventajosa para vender bienes de lujo. Pero entonces Loro Piana ha tenido por décadas esta posición preeminente en el mercado de la vicuña y la mantiene, y eso en gran medida le da un poder de negociación bastante alto con las comunidades peruanas que no tienen muchos otros compradores fuera de Loro Piana. En el 2022 el 75% de la fibra de vicuña peruana se fue a Loro Piana. ¿Y cuál es la respuesta de Loro Piana?
Loro Piana nos dijo en un comunicado que ellos están comprometidos con los estándares éticos más altos en respecto a su cadena de suministro y también que ellos entran en acuerdos comerciales de mediano plazo con sus comunidades con las que trabajan en Perú y que eso representa para esas comunidades un ingreso económico vital. Pero también Loro Piana no quiso responder algunas preguntas, por ejemplo, sobre por qué el precio por el kilo de fibra sin procesar de vicuña ha estado cayendo en los últimos años. En el 2012, Loro Piana pagaba más o menos $420 por un kilo de vicuña, ahora paga $280. Y esa caída de precio ha sido muy resentida en las comunidades campesinas. Pero pese a ver esa caída del precio de la fibra de vicuña, el precio de las prendas de vicuña que Loro Piana ya vende al mercado internacional, esas han seguido subiendo de precio. Y por último, ¿el gobierno de Perú o alguna ONG están tratando de cambiar esto? El gobierno nos dijo que sería muy bueno como solución que las comunidades campesinas consigan los recursos para poder procesar ellos mismos la fibra de vicuña, es decir, esquilar los animales, poder convertir esa fibra en hilo y poder tejer prendas, lo cual no se hace en general porque requiere una tecnología un poco costosa y que no es una tecnología común, ya que la fibra de la vicuña es tan fina, significa que necesita unas máquinas especiales. Pero el problema con eso es que no va mucho más allá de un deseo, porque no hay ninguna política pública para tratar de hacer eso una realidad. Y para terminar, según The Wall Street Journal, la abrupta baja en altura del avión Boeing 787 de LATAM Airlines que volaba a Nueva Zelanda habría sido causada por un percance con un asiento de la cabina de pilotos. Un sobrecargo habría activado involuntariamente un botón en el asiento del piloto que movió la silla hacia adelante y que habría aprisionado al capitán del vuelo entre la silla y la columna de mando, impulsando el avión hacia abajo. El incidente dejó a 50 pasajeros heridos, con 7 pasajeros y 3 miembros de la tripulación hospitalizados. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter 5 Cosas. El link está en la descripción del episodio. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.